buenas noches amigos de Radio Televisión Genial. Continuamos con el ciclo de conferencias cívicas virtuales. Hoy jueves 25 de julio, junto a Radio Televisión Genial y Comité Bicentenario Patriótico de la Independencia del Perú del Distrito de Guadalupe y de la provincia de Pacasmayo. Ya hemos tenido anteriores fechas con una muy buena acogida y esta noche yo creo que no va a ser la excepción. Al contrario, vamos a llevarnos muy buena información. Hoy día nos acompaña el arquitecto e investigador Roberto Luis Lostaunau Flores, sí pronuncié bien el apellido. El tema que tenemos a tratar es los símbolos patrios del Perú y su importancia en la identidad nacional. Roberto, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gusto de estar acá, bueno, en mi tierra, siempre encantado. Claro que sí, en especial estos días hemos tenido guadalupanos notables que nos han dado bastantes aportes culturales y hoy día vamos a tener de obsequio en la segunda parte del programa una información importante que deben tener todos los guadalupanos. Símbolos patrios del Perú. Sabemos cuáles son, nos enseñaron en el colegio. La bandera, el himno, el escudo, pero ahora en esta época más tendríamos que ver la importancia en la identidad nacional que se está perdiendo. Efectivamente. Primero yo quisiera hacer una breve ajuste de términos, que muchas veces se confunde, ¿no? Sí. La terminología símbolo, que bueno, define una cosa muy distinta, por ejemplo, a signo, que a veces se le suele confundir. El símbolo implica un poco más es una idea más amplia de algún valor, de una idea que se proyecta por encima inclusive de la propia imagen de lo que representa el símbolo. Entonces se puede recordar con facilidad de solamente, no necesariamente verlo. Claro. Entonces esa es la potencia de un símbolo, digamos, y por eso se habla siempre de símbolos patrios y no, por ejemplo, de signos o de señales o de emblemas, ¿no? Que es muy distinto. Eso en primer lugar. Y es muy importante hablar de eso porque la simbología, todo el estudio de los símbolos tiene mucho que ver con la propia, digamos, evolución de la humanidad. Porque los humanos nos hemos definido y hemos, digamos, avanzado en el mundo, la civilización, a raíz de poder abstraer ideas. ¿No? Eso es algo que nos caracteriza a los humanos como tales, la capacidad de abstracción, de que en una idea más fácil de entender se puede entender algo mucho más complejo, mucho más grande. Entonces, esas ideas graficadas en un elemento mucho más tangible es lo que vendría a ser un símbolo, ¿no? Entonces, abarca mucho más cosas, pueden ser cosas muy complejas o cosas muy simples, pero de todas maneras es una cosa que tiene muchas significaciones. Entonces, a partir de ahí, hablar de símbolos se vuelve mucho más, digamos, más profundo, porque encierra esa idea. Entonces, efectivamente, los símbolos patrios, bueno, si nos vamos a la parte legal simple, la Constitución, el artículo 49 define a tres, que ya lo dijiste, la bandera, el himno nacional y el escudo nacional, que tiene algunas variantes para términos de uso del Estado, claro, en fin, ¿no? Pero básicamente son esos tres, y se dejó de lado, pensé que se usa mucho por tradición, la escarapela, ¿no? La escarapela, que era un símbolo, diríamos, portátil, vamos a llamarle así. Pero como el mundo ha avanzado mucho y ahora hay posibilidad de hacer miniaturizaciones y elementos de metal, entonces uno se puede poner una bandera, claro, no se va a poner un himno porque eso es una abstracción. Pero lo más simbólico. Claro, exactamente, tú lo dices, simbólico, algo que esté ahí. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Que tenemos ya algo bien definido, que está legalmente establecido y que creo que todo el mundo conoce o debería conocer. Claro. Ahora, a partir de ahí hemos sufrido ya una serie de ataques, vamos a llamarlo así, porque también la tecnología da para reproducir una serie de cosas que comienzan a colisionar con la importancia, porque cuando uno pone, por ejemplo, una bandera que no es la bandera nacional, por encima de la bandera nacional, entonces ahí comienza a haber conflicto. Claro. Conflicto para la ciudadanía, porque dice, ¿cuál es lo que verdaderamente importa?
Porque el símbolo de la bandera representa a la nación del Perú, al país, a sus tradiciones, todo ese globo complejo, a la historia. Todo eso está ahí en la bandera, en la roja y blanca, pero si después hay algunos lugares en que comienzan a aparecer banderas multicolores o banderas de un solo color. O la ponen blanco y negro. Así O la luto. ponen de luto. Entonces esas cosas a los menores, que no tienen todavía una clara definición de lo que es, obviamente va a confundirlo. Entonces comienza a perder importancia el símbolo cuál es. Pero yo creo que para nosotros que hemos vivido, digamos, desde muy pequeños, el fervor a la bandera, el fervor al himno y al escudo y los verdaderos símbolos, estamos en la obligación de hacerles ver a todos que eso es, porque las naciones, los países se sostienen justamente a partir de esas ideas, no de simples eslogan o simples palabras, ¿no? Todo tiene un significado. Tanto que están americanizados en la bandera de Estados Unidos, que tanto la ven, las estrellas no están porque sí, las estrellas significan algo. Igual que nuestra bandera, el rojo y blanco significa algo a pesar de la evolución desde la primera hasta la actual. Efectivamente. En el escudo también significa algo que las ramitas estén dobladas. O sea, todo tiene un significado, las monedas, cuántas monedas, que a veces creo que les mandan a los niños pintar y no saben ni cuántas moneditas. Antes sí nos decían tantas monedas, y la contaba el profesor, no acá faltan. ¿No es así? Efectivamente, ¿no? Entonces, y claro, también tiene que ver mucho el tipo de diagrama gráfico, ya hablamos más de la parte gráfica, ya que hablaste del escudo, lo que tenía que ver en ese momento la importancia en ese espacio histórico, porque, por ejemplo, muchos se preguntan, ¿qué hace el árbol de la quina ahí? Ajá, exacto. Que nosotros tenemos, se puso ese y no se puso otro. No se puso otro, unos graciosos dicen pongan una rama de coca. Que bueno, también podría ser, ¿no? Pero puede ser un algarrobo, puede ser... En su zona cada uno, claro, ¿por qué no cambia? Pero pusieron el de la quina porque en ese momento había un problema de la fiebre palúdica. Exacto. Y gracias al árbol de la quina, que era una bendición, porque ahora que acabamos de pasar una pandemia, fue el único, digamos, paliativo que lograba permitir que la gente no muriera de forma masiva. Fue la quina, la famosa quinina, ¿no? Exacto. Entonces, eso era una gran riqueza. Muchos hablan también de que se obvió a la riqueza marina, a tener el auquénido. Bueno, es un símbolo, porque cuando uno ya ha entendido el símbolo y dice, ahí está el reino natural, el reino animal en el auquénido, que no se sabe si es llama, alpaca o vicuña o guanaco, pero es una vicuña. Bueno, ok, pero para mí está todo el inmenso reino del Perú, que es un don de Dios, ¿no? Claro. Igual el reino vegetal y el reino mineral, mejor ya ni digo nada, Claro que sí. ¿no? Porque realmente nosotros hemos sido tocados por Dios por la parte, digamos, de las riquezas naturales del Perú, ¿no? Que un escudo con 3 cositas se queda cortísimo. Exacto, falta pero la idea está ahí, general, claro, que la gente diga, este país es rico porque tiene riqueza en los 3 reinos. O sea, es un país rico, inmensamente rico. Claro que sí, y eso es lo interesante, o sea, cuando uno se pone a contar la historia de cada símbolo, bueno, nos enorgullece, nos emociona, y que debe ser más recordado, no solamente en estas fechas, lo decimos toda la semana, debe ser recordado siempre, aunque no esté en la currícula, los profesores o los mismos papás que hemos estudiado y que ahora quizás no hay cívica, no hay ciertos cursos en el que no se puede resaltar. Sí, pues lamentablemente se han retirado los cursos cosas que son tan sencillas en el fondo, ¿no? Pero que lamentablemente obedecen a algunas agendas ideológicas que lamentablemente se vienen imponiendo ya hace bastante tiempo atrás. Porque, bueno, vivimos en un mundo en evolución y cada quien quiere su espacio. Entonces buscan de alguna manera socavar el espacio de unos para entrar ellos de otra manera. Lo estamos viendo no solamente en el Perú, es en el mundo entero. Pero el mundo da vueltas y evolucionamos todos, porque la revolución siempre es así, siempre no es la revolución pura la que triunfa, sino siempre lleva algo del pasado. Claro que Entonces sí. hay que guardar ese pasado, porque si ese pasado no se guarda, uno, que estamos condenados a volverlo a repetir, y no nos va a gustar probablemente,
y dos, que es volver de cero, volver a empezar. Volver a empezar. Entonces, Y creo que ya muy poco nos falta para volver a empezar y luchar para formar a los jóvenes, para retomar el nacionalismo, el patriotismo, claro, que lo hemos conversado en la anterior fecha, que no es lo mismo, que parece que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Y hoy, al hacer un recopilado de los símbolos y tocar el tema de identidad nacional, ¿cómo recuperar la identidad nacional? ¿Qué es identidad nacional? Uy, esa es una... El resumen. El resumen. Sí, definitivamente. Bueno, nosotros en la facultad nos pasamos muy buena cantidad de horas hablando de identidad nacional, porque en lo que a mí concierne como arquitecto, la arquitectura, bueno, siempre se ha reconocido como un arte, como que lo es, uno de los 7 artes de la humanidad, pero también es una disciplina que tiene técnica, que tiene formas, que tiene una serie de elementos, pero sobre todo tiene mucho que ver también con la ideología, porque representa mucho de lo que es una sociedad, la sociedad que la hace. Entonces, las ciudades que uno ve reflejan lo que vive esa ciudad. Yo, por ejemplo, ahora estoy un poco, bueno, como quien dice, me estoy acomodando los tiempos, porque a mí me cuesta muchísimo ver a Guadalupe como está ahora. Claro. Lo veo grande, explosivo, estallando, diría yo, porque, bueno, es el signo de los tiempos. Además, Guadalupe siempre ha sido el centro del valle. Exacto. Entonces, siempre va a ser una parte importantísima dentro de este valle, que es un valle importante, además de la costa peruana. Así es. ¿No? Es uno de los valles que tiene más áreas de superficie cultivada en el norte. Entonces, y Guadalupe es el centro, y es lógico que sea la atracción no solamente comercial, sino también para residencia, para también actividades, gestión y toda esa demanda de actividades que requiere la sociedad de ahora. Pero de pronto uno ve que como no hay una identidad, y cada quien hace lo que a cada quien le representa, vamos a llamarlo así. Con la costumbre que vienen otros O sitios. vienen, generalmente son migrantes, entonces uno hace esto, el otro hace aquello, el otro lo pone de cabeza, el otro lo copia, pero mal. Entonces, al final termina siendo una ensalada de frutas, ¿no? Pero hasta en la ensalada de frutas podría haber una belleza arquitectónica, ¿no? Hasta en eso, pero llega un momento que ya no hay forma, ¿no? Ya llega un momento que... Entonces, nosotros como arquitectos urbanistas, toda la vida hemos discutido sobre el tema de identidad. ¿Hasta dónde la identidad puede ser, digamos, un elemento rector, que la identidad de unos pocos, que generalmente es la élite o la élite, pueda determinar el uso y costumbre de los demás? Claro, eso determina que, por ejemplo, las ciudades sean diseñadas por pocos y todo lo demás se ha moldado nada más. Y al final todo el mundo dice, qué bonita es Europa. Ah, pues en Europa fue así, pues. Claro. La élite es la que ha determinado cómo son las ciudades. Y todo lo demás se adhieren a eso con facilidad, además, porque ya no tiene que estar pensando ni... Además, al hacerla casi igual que el vecino, uno de alguna manera comparte el ser el mismo vecino. Claro. Se identifica, ¿no? Se vuelve el mismo. Entonces, ahí viene el tema. ¿Es buena la identidad así como, entre comillas, impuesta desde arriba o desde abajo, no importa? ¿O hay que dejar que cada quien baile con la suya y se haga como sea? Eso es un poco la discusión, ¿no? Entonces, hablar de identidad nacional implica reconocer primero que tenemos una variedad inmensa de identidades. Así es. Y ni siquiera tan lejos, porque Guadalupe, yo creo que de aquí no habrán 2 o 3 personas que han venido de Puno a vivir a Guadalupe, creo yo. Pero que han venido de Chepén o que han venido de Pacalmayo, seguramente montones. O de Cajamarca, que está más cerca que Puno. Pero aún así hay diferencias. Cada quien tiene su propia identidad. Entonces, esa búsqueda de identidad tiene que ser. ¿Qué es lo que nos une? En el sentido de estamos acá, porque Guadalupe, repito, es el centro, podemos vivir, hay actividad económica, hay, digamos, posibilidad de relacionarse, y hay demanda educativa, que es muy importante, y eso nos debe unir, porque
que el profesor le enseña a una persona migrante, uno de acá, a la larga es lo mismo, siempre y cuando enseñe a todos igual, ¿no? Entonces, eso es cómo se logra la identidad, que al final nuestras diferencias terminen solo llevándonos a un lugar común, como en algún momento se dio en Guadalupe, ya hace bastantes años, ¿no? Ahora, de hecho, que parece que hay un gran movimiento que es ya nacional, que está haciendo que las formas de las ciudades sean como son ahora. Entonces uno ve elementos que podrían venir de un pasado no tan lejano, que es la época de las migraciones en Lima, por ejemplo, Claro. que copiaban modelos y sin embargo poco a poco las ciudades que eran así explosivas, que habían aparecido de la nada, poco a poco ahora uno los ve, han pasado ya 30 años o 40 años y dice, bueno, tienen unidad, Claro. al final tienen unidad. Entonces, Claro. bueno, ese es el Perú, porque algunas veces yo he recogido amigos o amigas del extranjero, ¿no? Y dicen, algunos con mucha franqueza me dicen, oye, pero tus ciudades son bien feas, Es desorden, ¿no? ¿no? Entonces le digo, bueno, sí, hay desorden, hay caos, pero si uno ya las ve, dice, bueno, en eso es la belleza Claro, la variedad. del caos, ¿no? La belleza del caos. La belleza del caos. Porque claro, también nosotros, yo alguna vez participé en los talleres de la universidad, inclusive he traído acá talleres de mi facultad, de Lima, de la Universidad Ricardo Palma. Hicimos el último taller, recuerdo acá, que nos facilitó la alcaldía de la gestión de Wander Mora, de los años 90. Y trajimos el último taller con los, digamos, todos los profesores acá, porque entonces estoy hablando del 90, se han pasado ya los años que han pasado, y todavía, por ejemplo, esta misma calle, ¿no? La calle de la Dictadura todavía guardaba algo de perfil. Claro. Tenía la altura, tenía algunas cosas. Había lo que en arquitectura se llama el contexto urbano. Pero curiosamente, ya casi como anécdota, un día me encuentro con uno de los arquitectos que había venido acá, que por casualidad, por cosas de su trabajo, también aterrizó ya en esta época por acá, y me dice, oye, en Guadalupe no hay contexto. Se perdió. Se perdió el Se perdió todo. Se perdió el contexto. Le digo, sí, pues lamentablemente, ¿no? Y mi esposa, ¿no? Mi esposa la vez pasada pasamos profesamente por dentro de San Pedro de Dios y le digo, mira, estoy pasando por San Pedro para que vea las dos primeras cuadras del Girón 2 de Mayo, que ahí todavía han guardado el contexto. Se conserva. En la Le digo, entradita de... Guadalupe era así, le digo. Guadalupe, el centro de Guadalupe era así. Claro, pero lamentablemente, bueno, probablemente por esa identidad mal entendida o que no se supo transmitir, ¿no? Claro. Porque, claro, nosotros vinimos de una ruptura, y por eso siempre repito, ¿no? En la que en Guadalupe se notó mucho, sobre todo el tema de lo que significó la reforma agraria. Claro. En Guadalupe la reforma agraria fue un tema de que hubo una ruptura, digamos, estructural y mental, porque Guadalupe era el asiento de las familias hacendadas y además mantenía una trama muy cerrada, porque los bordes de las casas eran las propias chacras, ¿no? Entonces nadie daba un milímetro para que se expandan, porque el propietario de la chacra era rígido, ¿no? Entonces Guadalupe estaba enclaustrado en un bloque. Entonces todo eso era casi como una maqueta. Ya las 20 familias que vivían ahí, 40, 80, las que hayan sido, estaban ahí enclaustradas y nadie se podía salir de ese marco. Y el que hacía una casa la tenía que hacer como el vecino, Claro. porque si no estaba, o sea, era un extraño, ¿no? Eso todavía existía en esa época. Cuando se viene la ruptura, pasa una semietapa, ¿no? Primero pasan las cooperativas, que también tuvieron casi el mismo problema, porque siendo una propiedad cooperativa, tampoco podían disponer de las tierras. Entonces pasó un tiempo hasta que ya vinieron los años, creo, los 2000 o el 90, por ahí, que se parceló, y como primer resultado de la parcelación de las tierras en Guadalupe, explotó. ¡Pum! Y cada uno Porque había muchos que les había tocado la parcela al lado de Guadalupe, de las casas, y vendieron para hacer casas. Claro. Porque era más negocio, porque no le importaba la tierra. Entonces, todo eso es el devenir.
Y la identidad nos tiene que decir, bueno, somos también parte hijos de eso. Nos ha pasado, nos podría pasar de nuevo, pero ¿cómo hacer para que, primero, que la gente lo sepa? Claro. Segundo, para que lo entienda a su manera, no importa, y para que lo tenga siempre presente, ¿no? Entonces, todo eso nos podría llevar a decir, bueno, somos hijos de Guadalupe. En Guadalupe pasó esto, pasó de lo otro, sin irnos muy atrás en la historia, ¿no? Estoy hablando de los años 70 recién. No hay que irse mucho más atrás de los 400 años, que seguramente también es muy rico y muy importante. Pero en los últimos años, esto fracturó un poco digamos, la forma de la ciudad, hablando de la misma, porque uno dice, Guadalupe es así, yo soy de Guadalupe, no soy de Chepén, porque Chepén estaba visto como que era el mercado. Claro. ¿No? Entonces, claro, tú eres el hijo del mercado, ¿no? Yo soy hijo de la ciudad señorial, solariega, ¿no? Entonces, era una cultura distinta. Es como un poco en Lima, yo soy Barranquilla, ¿no? Ah, exactamente. Era distinto. Es que es identidad. Exacto, o sea, la ciudad te da la identidad. Exacto. Es obvio. Entonces, ahora estamos nosotros... ¿Cómo recuperar eso? Yo soy guadalupano. Claro, ahora va a ser un poco difícil probablemente porque ya el centro se ha vuelto un centro funcional que para efectos prácticos es un gran mall. Exacto. Es un mall, porque ahora lo único todo que comercial. Es todo comercial. Creo que tenemos nuestra casita ahí en la plaza, que son los únicos que dormimos ahí. Todo lo demás es tierra. Comercio, todo es comercio. ¿No? Entonces, bueno, ocasionalmente venimos acá, pero efectivamente la dinámica del centro de Guadalupe ha cambiado rotundamente, ¿no? Y eso en pocos años, ¿no? Para bien, bueno, sí hay más rentas, hay más movimiento. Ahora, para mal, porque deterioran, porque hay ruido, pero esas cosas se pueden controlar. Eso depende ya de la autoridad, ¿no? El mejoramiento de las calles, todo eso se puede, si hay renta, porque no se aplica, ¿no? Y todo eso, al final, si uno al final se siente cómodo en su ciudad, mejora la seguridad, mejora el espacio urbano, entonces comienza de nuevo uno a decir, yo soy de Guadalupe. Recién ahí uno comienza a decir, y quiero conocer sus símbolos, quiero conocer su historia, quiero conocer todo, para saberlo, para hacer lo mío. Así yo he venido recién a vivir acá. Claro, pues, ¿no? Porque hubo su momento, todo el mundo contento guadalupano cuando Marina Mora salió. Por ejemplo, ese es usted. O cuando vino Gastón Oscuro y dijo, el mejor arroz del Perú, de Guadalupe. De Guadalupe, sí. Entonces uno se... Siendo que su abuela de Chepén. Ajá, ya ves, le sacó la vuelta. Pero eso es identidad, para que se entienda exactamente. Eso igual es, que cuando la selección gana y ahí sí todos... Claro, todos nos damos la mano, hubo alianzas, se dan la mano, se besan y todo, por la blanquirroja, ¿no? Claro. Porque es lógico, es el común. La identidad se hace en base a lo común. Porque justamente, aunque parezca una contraproducción, ¿no? O algo que está mal, identidad es hacerse propio de lo de uno, pero respeto de los demás. Claro. Si no hay otros, no existe el uno solo. Exacto. ¿No? Entonces, el idéntico es lo que todos compartimos. Exacto. ¿No? A su manera. Y eso, aunque sí sea poquito al comienzo, por ejemplo, yo los fastidio, le digo, acá hay un hermoso gusto ahora por el ruido, le digo, eso es algo que no he visto en otro lado. Eso sí, luchamos con las entrevistas con el ruido, con las motos, con la música. No, los equipos que ponen. Sí, a todo volumen. Es una sociedad del ruido, le digo, o sea, ya la persona debe estar mal del oído, realmente, es un daño fisiológico. Pero creo que también parte de la costumbre de escuchar todos los días ya se acostumbraron. Claro, yo estuve un año en Madrid y cuando regresé era, pero... Claro, o sea, porque ahí tú te pones audífonos en Europa, o sea, no puedes molestar a nadie. Nadie. Efectivamente, el espacio personal es mucho más grande, más amplio, ¿no? Acá el espacio propio está aplastado, ¿no? Sí, pues música por acá, música, te ataca todo, ¿no? Entonces, esas cosas se deben saber, primero, como digo, ¿no? Se tienen que exponer para que la gente las comprenda, porque yo creo que la mayoría camina nomás. Sí, avanza, pero... No reflexiona, porque no conoce o porque simplemente nadie se las ha dicho, oye, mira que esto pasa, ¿no? Entonces, así como hacemos campañas de cuidar el medio ambiente, del reciclaje, también campaña de identidad. Campaña de nacionalismo, patriotismo. Probablemente eso es más importante inclusive que lo otro, porque
Si uno tiene ese corazón duro, todo lo demás ya fluye hacia abajo. Claro. Ya cuidas el medio ambiente, ya cuidas... Con más cariño. Claro, porque... No porque te lo digan. Sino No, porque ya te es nace. una cosa natural. Exacto. Ya fluye, ¿no? Pero primero arriba, ¿no? ¿Qué es lo mío, lo propio, lo que comparto con toda la gente que está acá conmigo? Ya. Así sean de otro lado. Claro, No. y nos hace parte de... Pero, Así y como hablamos al comienzo, y es parte de la identidad, y hay identidad local, cuando Gitar estábamos haciendo los invitados y los temas, me dice, Roberto, me dice, es el creador del escudo de Guadalupe. Yo, limeña, 22 años, 6 años en Guadalupe, yo pensaba que era algo que venía de Pérez del Escano, de los españoles, pero me dice acá Roberto que no, que el escudo es del año 91 y reconocido en el 92. Sí, efectivamente. ¿Cómo nace tu cariño, tu amor, tu identidad por Guadalupe para crear ese escudo? Bueno, es una historia interesante, que feliz de compartirla con ustedes. Bueno, realmente la idea de tener un escudo para Guadalupe no es precisamente mía, Ya. sino que nace a través de una cosa que es externa, pero que efectivamente nos llevó a esta producción. No es ninguna convocatoria, no ha habido ni un concurso. No. Nació en tu familia, porque creo que tu papá también tiene algunos Sí, diseños, o sea, una mi idea. papá siempre ha sido digamos, un investigador, historiador, que siempre tuvo la inquietud de buscar más pegado a la historia, vamos a llamarlo así. O sea, él esperaba encontrar Restos, en algo. algún sitio un documento que diga, este es el escudo de Guadalupe, Ok. porque yo se lo he oído alguna vez decir, había hecho algunos bocetos cuando estaba más joven, muy joven, pero no, nunca pensó en vamos a hacer un concurso para hacer un escudo. Que yo sepa, nunca lo oí decir eso. Pero este escudo nace de la inquietud de un comité. Ok. El comité es el comité que se funda a raíz de que el Reino de España, cuando el año 92, o sea, previo al año 92, se iba a hacer un reconocimiento por los 500 años del descubrimiento de América, Ok. que fue toda una inversión, una movida muy grande de España, que fue justamente una revalorización de lo hispano a nivel mundial, todo lo hispano, de la hispanidad, porque lógicamente España le debe mucho a toda digamos, la epopeya del descubrimiento de América y lo que significó los siglos siguientes, ¿no? Que le dio la Es grandeza donde que le dio. fortalece pues su reino. La Claro, verdad, y eso le dio es una así. identidad pues Exacto. gigante, ¿no? De imperio, ¿no? Entonces, España en el año 1991 lanza al mundo entero una convocatoria para que todo aquel institución pública o privada, de vecinos, ciudades, organizados o no, que sintiera que tiene algo hispano y que quiera revalorarlo, pudiera acogerse a esta gran celebración, a esta gran convocatoria de celebrar lo hispano a raíz de cumplirse los 500 años de descubrimiento de América, que fue muy grande. La misma España hizo cosas, Claro, gran hizo celebración. las exposiciones mundiales, bueno, eso está ya debidamente puesto en la historia, ¿no? Y en el Perú, obviamente, nosotros somos sus hijos, algunos Aunque nos no gusta, quieran. a otros no nos Aunque no gusta, quieran. no, pero como hijos de España, obviamente teníamos mucho que decir. Y se dijo a todo nivel, porque también el gobierno peruano contestó y se hicieron, el entonces Instituto Nacional de Cultura hizo muchas obras, llegó dinero al Instituto Nacional de Cultura para, por ejemplo, levantar, restaurar templos y obras de los españoles, Claro. y cosas por el estilo. Y dentro de eso también habían valorar lo que era la identidad hispana, más cercana, más ligada ya a la parte, digamos, personal, vamos a llamarle así, no tanto en obras, pero de todo hubo.
Y el comité que se hizo acá fue a raíz de eso. Algunas personas, sobre todo la señora Estela, o mi tía Estela, que ya ha fallecido, Estela Vera de Carrasco, ella tomó la iniciativa y dijo, Guadalupe tiene mucho de hispano. Claro. Además, es, digamos, el lugar representativo de lo hispano en la provincia. Claro. Mira qué interesante, ¿no? Porque ese lugarcito no lo tiene otros. No. Qué casualidad que Guadalupe tiene lo hispano de la provincia. Eso es algo muy interesante, sí, que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque, claro, podría haber sido San Pedro y yo, todos tenemos de hispano, porque claro, todos somos hijos de lo mismo. Pero da la casualidad que Guadalupe es el que tiene más de hispano. O sea, ya había ahí un grado fuerte de identidad. Entonces ella dijo, tenemos que aprovechar la ola para el gran anhelo de todas esas personas de la generación de mi madre, que felizmente hasta ahora vive y nos acompaña, y de mi padre y de toda su generación, ha sido restaurar el convento. Exacto. ¿No? Y siempre ponerlo en valor, en fin. Y dijeron, hay dinero de la cooperación española para todas aquellas ciudades o pueblos que tengan algún monumento que requiera restauración. Y por lo tanto, es la oportunidad. Pero tenemos que presentarnos como un comité. Tiene que ser un comité, tiene que ser una organización, una institución. Entonces, y efectivamente, se hizo el comité y se reunieron muchas personas y comenzaron a trabajar y comenzaron a presentar. Entonces, en ese estado de cosas, cuando estamos en Lima, resulta que yo, bueno, ya interesado siempre en estos temas, veo digamos, las comunicaciones del comité, o sea, los oficios que cursaban y todo. Y todos era una página, una hoja, y era simplemente, decía el comité, no sé, de celebración de los 500 años del descubrimiento de América, filial Guadalupe, o algo así, o de Guadalupe. Y no tenía un logo, no tenía nada, ¿no? O sea, era una cosa así media. Entonces yo les decía, pero esto como que no te van a hacer caso, ¿no? Porque yo ya más metido en el mundo gráfico, vamos a llamarlo así, digo, las cosas entran por los ojos. Exacto. Entonces yo me imaginaba al funcionario o la funcionaria que estaba ahí sentada en la embajada recibiendo así pues de solicitudes y nada que les llamara la atención, ¿no? Entonces yo le decía, tía Estela, tenemos que hacer algo que llame la atención, porque si no nos van a poner ahí, nos tiran abajo, porque seguramente todo el Perú está pidiendo plata, para decirlo claro. Y entonces mi tía me dijo, sí, pues, pero ¿qué le vas a poner? Bueno, hay que hacer un logo. Un logo se puede hacer en CorelDRAW, rápido, yo te lo hago, le dije. Y ella dijo, no, ¿por qué mejor no hay que hacer un escudo? Entonces, eso ya son palabras mayores, ¿no? Y entonces me dijo, ¿tú puedes hacer un escudo? Sí, yo también puedo hacer un escudo, le digo, ¿no? Se hace un logo que es prácticamente, entre comillas, lo mismo. Entonces, tienes hasta tal día, porque era así, tienes hasta tal fecha para hacerme el escudo. Entonces le digo, pero entonces ¿qué voy a hacer? ¿Qué escudo voy a hacer? Porque el escudo es otra cosa. Además, era un encargo a dedo, ¿no? También era, digamos, ad honorem, pero era a dedo. Y eso no siempre está del todo bien visto, ¿no? Porque normalmente estas cosas nacen de un concurso. Exacto. Entonces yo le digo, pero tía, no, dice, porque en ese entonces estaba Wander Mora de alcalde. No, yo ya a Wander lo tengo convencido ya. Y Wander pues, es una persona que en esas cosas no entraba, digamos, a tallar mucho. Él decía, si la tía Estela dice, ya, pues ¿no? Ya está santiguado. Entonces, le digo, pero ahí ya entró mi parte, ¿no? Y le digo, no podemos poner cualquier escudo. Exacto, significan algo. Porque tiene que tener un significado. Exacto. Entonces ahí viene, estamos creando, y es muy importante que lo menciones, ¿no? Ya estamos creando un símbolo, ya no estamos creando un logotipo cualquiera, ¿no? Si nos vas a pensar no es una señal, no es un signo, es un símbolo que estás haciendo. Y el símbolo tiene que englobar un montón de cosas. Y efectivamente, entonces yo dije, obviamente lo primero que tenemos que hacer es el heráldico, que tiene que ver en el corazón del escudo, es un escudo heráldico, porque los escudos nacen
en una ciencia que se llama heráldica, que tiene toda una serie de normas y significados, y que tienen unas reglas y que hay que hacerlo con todas las de la ley, para que sea un escudo, para que no sea cualquier cosa. Es algo Porque oficial. puede ser un cuadradito lleno de cosas y eso es un escudo. No, pues tiene que ser un escudo de verdad. Claro. Y hay que hacerlo con las formas que manda la heráldica. Ya. Entonces la forma principal del escudo es, primero tiene que ser un verdadero escudo. Ya. Todo lo que lleva atrás, alrededor ya puede llevar un escudo, pero no es ese el escudo precisamente. Ya, ok. ¿A quién ponemos ahí? ¿Qué escudo vamos a poner? Claro. Entonces ahí viene la disquisición. Bueno, se conversó con mucha gente y todos decían, si se trata de hablar de lo español, ahí viene lo de España, pues, ¿no? Entonces tenemos que rendirle homenaje al fundador. Y el fundador, sabemos que es Francisco Pérez Lescano. Pero ¿quién era Francisco Pérez Lescano? Vamos un poquito más atrás, vamos a leerlo un poco de nuevo, no solamente con lo que ya conocemos de él, sino un poquito más. Y bueno, yo fui a varias bibliotecas, no noble, porque no tenían, digamos, no era la nobleza de sangre, pero era casi noble, porque estaban reconocidos primero porque eran una familia de militares, Claro. que habían tenido Trayectoria. una trayectoria de militares, sino que además siempre habían servido con muy gran lealtad a la corona española. Entonces la corona en diferentes etapas de su existencia, de esa familia, les había dado títulos, digamos, de hidalgos. Y dentro de esos títulos les había dado escudos de armas Claro. a la familia. Entonces yo dije, si este señor Francisco Pérez Lescano, que además su historia es riquísima y muy hermosa, de haberse venido al Perú, bueno, eso lo sabemos, él tenía su escudo familiar, así como ahora a uno hasta por internet le dice paga ¿Cuál es tu escudo? $12 creo y te mando tu escudo. Ajá. Él también tenía su escudo, entonces hay que encontrar cuál es el escudo. No hice yo eso de mandarlo por internet, sino que fui a la Biblioteca Nacional de Lima a encontrar unos compendios de heráldica que los tienen ahí. Bueno, felizmente nuestra biblioteca todavía tiene cosas sí. importantes, ¿no? Y me pasé buenos días yendo y viniendo a la biblioteca, hasta que en un tratado muy enjundioso de heráldica encontré el escudo de la familia Lescano o Lascano, y que no solamente detallaban todo lo que significa todo esto, sino que además decía las fechas de por qué fue otorgado así, Cada tal, cosa. o sea, perfectamente detallado. Nota bibliográfica que felizmente la tengo, ¿no? Ajá. Porque lógicamente seguramente me iban a pedir explicaciones algún día. ¿No? ¿De dónde lo vio? ¿De dónde lo saqué? Entonces, y además ese libro, lo más interesante que me pareció a mí, es que decía que uno de los hijos de esa casa, de ese linaje, había sido de los encomenderos de Chérrepe, y Francisco Pérez Lescano. O sea, el mismo libro daba fe de que ese era. Porque yo había encontrado otro tratado que hablaba casi lo mismo, pero no hablaban de Francisco, y además ese tenía un caballo. Ah, ok, claro. O sea, dentro también tenía esto, pero había otro campo más que tenía un caballo. Entonces yo estaba en la duda, ¿no? Claro. O sea, Pero ¿será ya que el si lo caballo? No. confirma. Pero el otro lo confirmaba, decía, este es Entonces, esto es de... el escudo de armas de la familia Lescano. De los exacto, ciudadanos. Exacto, o sea, exacto. ¿Y qué significa? Bueno, Danos un resumen de lo que el significa. resumen es muy sencillo. Ah, pero yo te pongo cabra. El escudo siempre tiene lo que se llaman los campos, ¿no? Un escudo puede ser de un solo campo, o sea, no tiene una raya vertical o horizontal. Tiene dos rayas. ¿Qué pasa cuando son dos rayas, digamos, paralelas y verticales? Que cada uno de estos campos representa a una hidalguía que se juntan en una sola familia. Cuando son partidos en diagonal no es así, es como quien dice una hidalguía mayor que la otra. Ah, claro, sí, porque... Cuando son una iguales, sobre otra. de igual rango, se ponen así. Ah, ok. Entonces aquí tenemos dos hidalguías unificadas en el escudo del Lescano. Entonces la primera hidalguía es esta de acá, que tiene la banda de los dragones, que los colores dentro de un escudo, que pueden ser hasta 9,
Claro. también tiene mucha Tiene importancia, ¿no? Claro, claro. Los hay, tienen nombres que ahora la verdad no creo que me acuerde de todos, pero por ejemplo el rojo no se llama rojo, se llama gules. Ok. El azul es azur, el amarillo la verdad no lo Claro, recuerdo. pero sí hay variedad, Pero- amarillo, azul, y blanco. hay dos que son muy importantes, que son el plata y el oro, que son plateado y dorado, Claro. ¿no? Entonces a eso se le llama metales. Ya. Entonces esos son los más altos rangos, los que tienen metales. Los escudos que llevan metal Ya son los que son tienen un pues rango muy magníficos. alto. Y los que llevan metal sobre metal son los de altísimo rango. También les puedo contar una anécdota sobre eso. Entonces, estos hablan, por ejemplo, esto es dorado, Dorado. ¿no? Entonces, esa banda dorada sobre el azul, con la luna en poniente, significa que uno de los hidalgos que recuerdo que fue en una de las batallas contra los moros, cuando el rey era León, el rey de León era Alfonso XII, en una batalla lograron destruir a todo un ejército de moros y fueron los dragones capitaneados por este Lescano, que no es Lescano sino uno de sus antepasados. Pasado. Entonces por eso le dieron la banda de los dragones contra la batalla. Eso significa. En el otro lado, todo el campo es de oro, o sea, de muy alto rango también. Y acá dice que esto de acá, curiosamente, que le llaman panelas en verde, que no, el color en heráldica es otro color, es Claro. otro nombre. Esas panelas, que son como unas hojas, tienen que ver que han aportado mucho dinero. Ah, ok. Cuando ponían estas panelas, Aporte es de dinero para una campaña Ah, ok. al rey. Y las calderas que están acá son cuando alimentan directamente a las tropas. Ah, han apoyado en eso. Han apoyado directamente. Entonces, por eso ellos les dieron ese. Han eso financiado, han han financiado una campaña victoriosa. Victorioso. Entonces, por eso le dan esas armas, vamos a llamarle así, porque el armas es todo, ¿no? Claro. todo Ahora, eso. este es el campo izquierdo del escudo y este es el campo derecho. Ojo con eso porque oposición. siempre todo el mundo... Es más, hay un montón de preguntas capciosas que dicen, ¿en qué lado del escudo peruano está la llama? Exacto. Y todo el mundo dice el derecho y está en el izquierdo o al revés. Claro, de acuerdo cómo lo Porque el miren. escudo se ve como si uno estuviera detrás, porque Claro. es un escudo de armas, ¿no? Exacto. Entonces, es del lado izquierdo, es del lado derecho, del escudo, ¿no? Entonces, este escudo que está aquí en medio es el escudo de la familia Lescano, del fundador Francisco Pérez Lescano. Como es el fundador de Guadalupe, las armas del Lescano son las armas de Guadalupe. Claro que sí. Ahí quedó el tema, ¿no? Eso quedó claro. El entorno. Entonces ahí viene, pero ese es Lescano, pero ¿qué hace? ¿A dónde está Guadalupe? Exacto. Ya lo vimos al escano. Ahí ya ¿Cómo no. introducimos a Guadalupe? Claro, entonces ahí viene el tema, ¿no? Guadalupe, obviamente su nombre lo dice, a través de la historia es un foco importantísimo en el norte del Perú y en el Perú entero, y en el virreinato del Perú inclusive, ¿no? Sucede que la Virgen de Guadalupe, ya sabemos la devoción del Lescano, la trae Cherrep, en fin, no me voy a ahondar en esa historia, que creo todos la manejan o la conocen, había que mostrarla. Pero, digamos, en un escudo heráldico no tiene mucha cabida un símbolo religioso propiamente dicho, porque los símbolos religiosos son otros, son generalmente una cruz, generalmente un crucifijo, una imagen de la Virgen, pueden ser símbolos religiosos. Entonces, poner una Virgen acá es como duplicar dos símbolos en uno solo, ya no era, entonces había que buscarle una simbología que la represente, sin que esté, Pero que que podía esté. estar. Ajá. Entonces, dos símbolos básicamente la representan, la corona y el manto, Hermano, claro. que para mí significan dos cosas. La corona tiene una doble representación, la corona de la fe mariana, pura y dura, ¿no? La gente cree en la Virgen de Guadalupe. Y la corona también representa la soberanía, o sea, soberanía de un pueblo que digamos, voluntariamente quiere creer, que tiene su creencia, que no es algo impuesto, es por Voluntad. voluntad. Eso significa esto, Ujú, la corona. Y el manto, que el manto está
en azul y por abajo en plata, es el interior, es la representación de la expansión de la creencia mariana en América, que no solamente es en el Perú, sino es en América. Exacto. O sea, en el Nuevo Mundo, porque este fue un centro de radiación mariano. Eso lo tiene que conocer todo el mundo. No fue, que a Guadalupe lo conocen ahí nomás por... No, realmente en el Virreinato del Perú lo conocían hasta México. Era el milagro de Guadalupe, se llamaba. Claro, ellos también tienen su Virgen de Guadalupe, que es un poquito antes que la de nosotros, parecido el nombre. La de ella es diferente. Algunos historiadores dicen que es primero la de acá, porque vino de Extremadura. Sí, la de ellos es de... Sí. Ajá, algo así. Ahora, ahí con tanta facilidad y tanta investigación, como que ya salen nuevas fechas, nuevos datos. O sea, exactamente, yo sé que nos lleva 14 años de diferencia. Bien, o sea, los sucesos del indio Juan Diego con el obispo, que dio origen a la fe de la Virgen de Guadalupe mexicana, sucedieron 14 años antes de que el Lescano traiga la imagen al Perú, la imagen, pero ya la fe la tenían, porque la fe de la Virgen de Guadalupe es una fe española, claro, de ¿no? Extremadura. De Extremadura. Hernán Cortés, Pizarro, Hernán Cortés, todos eran de extremeños, claro, así efectivamente. Entonces, además, la Virgen de Guadalupe es la reina de la hispanidad. Exacto. O sea, la Virgen de Guadalupe, que ya siempre estamos, tiene varios títulos. Varios títulos es probablemente por encima de muchas quizás que sí, haya sí. en esta zona. No, es definitivamente y que no se difunde mucho que de esta zona. Claro, y sobre todo no se le da la importancia de vida, ¿no? Porque la Virgen de Guadalupe es eso, la reina de hispanidad. El nombre de Guadalupe, el topónimo, o sea, el nombre de un lugar, Guadalupe, es probablemente el más extendido en toda la tierra. Sí. En todos los continentes hay Guadalupe. Hay Guadalupe. ¿No? Entonces, eso se debe justamente a esa fe. Entonces, que abarca. El manto en el pueblo de Guadalupe significa eso, que este fue un lugar de expansión de esa fe, de esa fe mariana, que en su momento pues llegó a niveles muy, muy grandes, ¿no? Ahora, eso era muy hispano, decía yo. Hasta ahí estamos avanzando. Estamos bien con lo hispano. Ahora vamos a lo natural. Por esos días también, un poco antes, por el 87, por ahí, una expedición de arqueólogos, que estaba el arqueólogo Rodríguez Suisui, recuerdo, y cuando estaba recién la doctora Shadi, que se hizo famosa con Caral, años después, que estaba todavía recién en sus primeros años, hicieron excavaciones en lo que nosotros conocemos ahora como Farfán, que está en las faldas del Cerro Azul o Caracol. Hicieron unas excavaciones y encontraron, en una de las plazas, 3 ídolos frente a frente, o sea, 6 en total, como guardianes, en madera, unas tallas de madera de tamaño casi de tamaño un poco más grande de lo normal, porque eran unos felinos, ¿no? Con un indio, con una persona, bueno, indio se me sale el nombre, pero un indígena debería decir, así agarrado, ¿no? Y en una posición agazapada, claro, como guardianes. Esos ídolos se hicieron estudios, el muchacho Galo Cisniegas, que es muy buen dibujante, lo dibujó del sitio natural, y luego, bueno, se hizo conocido en el mundo de la arqueología. Bueno, mi tío Oscar pues era el que estaba ahí siempre, ¿no? Oscar Lostaunau. Y nosotros lo hemos conocido y mi papá comenzó a averiguar ya en la parte histórica y encontró en los relatos de Calancha, en otro relato de Fernando de la Barrera, creo que es un fraile de acá del convento, que en algunas noches de luna los naturales hacían grandes, vamos a decir, celebraciones. Y eso incluía animales, incluía también sacrificios, bueno, era su rito, ¿no? Entonces, mi papá hizo un escrito a través de sus investigaciones y lo bautizó a ese ídolo como el Manurrak, que en idioma nativo o yunga
significa Manu es el padre de todos y el Rak es el tigre o el felino, el Rak. Y es curioso porque hay muchos topónimos ahora. El primero que se me ocurre es Santarra. Acá hacia Polo Nuevo, más abajo, Santarra, y Santa Rak, o sea, ahí tiene el Rak, ¿no? Y el Rak significa que es el nombre que le daban los mochicas o los chimús o los naturales cuando han llegado los españoles, le decían a todos los felinos, generalmente al jaguar, que era el felino más grande, ¿no? Rak, que tiene mucho que ver con la, es medio, ¿cómo se dice? Cuando es el sonido del animal, ¿no? Claro. Tiene mucho que ver, rak, suena a gato. Entonces, ese ídolo, mi papá lo bautizó como Manurrak, el padre gato, el padre felino, como que es el que cuida, ¿no? El guardián. Felino de la zona, Entonces, ahí lo incluye. Esto representa el Guadalupe prehispánico, Claro. con todo su poder y su fiereza, digamos, La también protección, cuidado. Sí, porque lo tiene agarrado el manto. Claro, los tiene agarrado el manto y digamos, son los guardianes, porque ese es el pasado prehispánico, porque Guadalupe, cuando han llegado los españoles, tenía pues 3.000 años de historia, ¿no? Claro. No podemos dejarlo afuera. Si es el símbolo, tiene que tener también en la simbología, tiene que estar allá representado, todo representado. ¿no? Entonces, ahí está. Los dos Manu Raks o Raks simplemente son jaguares. Ahora, el color negro, me han dicho mucho sobre el color negro. Podría haber sido pues el jaguar amarillito con sus pintas negras, claro. o pudo haber sido una silueta blanca también. Pero ya un término gráfico a la hora de reproducirlo, era más fácil que sean negros porque era más fácil reproducirlo. Exacto. Así de simple, Ah, ¿no? sí, sí. No entremos en mayores discusiones. Mayor de ¿No? discusión. Pero efectivamente los jaguares sí hay negros totalmente. Y es una variante genética que les da el color todo negro, Claro que ¿no? sí. Entonces sí existen los gatos negros, ¿no? Después de presentarlo, ya en el 92 lo oficializan como Claro. escudo. Sí, le faltaba simplemente ponerle el título. Ajá. Y poner esta la que esto fecha. sí lo saqué yo directamente de mi papá, Hombre de fe. porque él al Lescano, en sus escritos del Lescano, siempre lo bautizó como hombre de fe, o sea, en singular. Pero como aquí se trataba de representar una población entera, yo parafraseé eso y le puse hombres de fe. Ahora, claro, ahora suena un poco extraño, por decirlo así, porque a mí me sigue pareciendo normal Claro. poner hombres en plural, En porque general. representa a todos. Claro, pero ya Pero ahora, ahora, pues, ¿y las mujeres? Y las mujeres ¿dónde están ahí también, ¿no? Claro, antes Pero- éramos más simples. Sí, pues, ¿no? pero todos, todos. Ahora habría todos. que poner abajito hombres y mujeres de fe, ¿no? Así Entonces, esa es la historia es. Esa es del, la historia del creo escudo, de que- lo que significa. Creo que muchos no lo conocían, creo que esto necesita una conferencia descentralizada en los colegios, Ah, yo Roberto, también. descentralizada. Yo creo que no solamente quedó en hacerlo esto, sino en difundirlo más por Sí. parte ya independiente, muy aparte de los profesores. Ajá. Lo necesitamos urgentemente. Yo te agradezco tu participación el día de hoy. Podemos seguir hablando 2-3 horas, Sí. pero un gusto haberte conocido. Hoy día un gusto haber escuchado la historia de cómo se creó el escudo de Guadalupe, de hablar de los símbolos patrios del Perú y la importancia de la identidad. Esto es identidad. Eso es querer y conocer tanto tu historia, tu pueblo, que lo reflejas de esta manera, y muchos pueden hacerlo a través de una poesía, a través de un cuento, Claro. a través de un dibujo, Una canción. etcétera, ¿no? Hay muchas maneras de identificarnos con nuestro país y fomentar, pues, difundir nuestra costumbre y nuestra historia. Muchas gracias, Roberto Los Taunau Flores, por participar. Esperemos que más adelante podamos hablar nuevamente, difundir toda tu experiencia en beneficio de nuestro querido Guadalupe. Tu saludo por Fiestas Patrias, pues aprovechando aquí las cámaras de Radio Televisión Genial. Primero también agradecer el espacio que me han dado. Yo sé que tienen una gran acogida ahora y eso es lo que necesitamos ahora para difundir. Rápidamente,
un fraterno saludo por estas fiestas patrias. Que Guadalupe es grande y siempre lo va a seguir siendo. Pero necesita de nosotros. Ah, sí, siempre, todas maneras. siempre necesita de nosotros. Claro que sí. Y Ok. nosotros agradecemos un día más la acogida, pues, de aquí en la heladería Londres. Estamos en la Victoria 161, ya Osquitar está también viendo los productos de Apimundo, de nuestro querido amigo Jorge Luis Ortiz Merino. Ahí vemos miel de panal, propóleo en gotas, en spray, que creo que necesitamos ahorita, jalea real y agarrobina, que son muy buenas para la hora, para el frío, para la salud. Osquita, cuidado que tumbas todo. Aquí nuestro amigo Jorge Luis Ortiz Merino, cuando venga, él le va a decir exactamente para qué puede usar cada uno de sus productos. La miel es maravillosa para prevenir y para curar muchas enfermedades, aquí en la heladería Londres. Entonces nosotros mañana a las 7, ahí está nuestro amigo Jorge Luis Ortiz Merino, siempre aquí pendiente, con la señorita que atiende, muy buena atención aquí. Si sale solcito, los helados de fruta natural. Y después, como dice Osquita, después de darnos la gripe, venimos por la miel. Venimos por la miel aquí en Apimundo. Mañana, Por los propóleos. por el propóleo también. Mañana continuamos con la última sesión de estas conferencias cívicas virtuales. Como siempre, Radio Televisión Genial a las 7 de la noche. Nos vemos mañana. Ok, gracias. Muchas gracias, muchas gracias.